Bienvenidos a la segunda parada en esta visita con María Magdalena por el martirio de Jesús. En la parada anterior, el número 1, vimos lo desconcertante que fue el Vía Crucis. Era el peor momento si queríamos disminuir el dolor. Sin embargo, fue el momento escogido por Jesús para hacer su gran revolución con el látigo en el templo y para presentar toda su queja ante los prejuicios y poder iniciar este camino de redención. En esta parada vamos a concentrarnos ahora en el tema del concepto de la tortura. Los seres humanos de esta época entendemos poco de eso, pero en aquella época era muy común. Porque desde los mismos inicios de la humanidad, el hombre ha utilizado la tortura como instrumento para producir intencionadamente dolor a otros, para someterlos así a su voluntad. Se ha usado, por ejemplo, para meterle miedo con el objetivo de someterlos para que den información, para que confiesen, al costo de lo que sea. Muchas veces también se ha usado para desistir que sigan con sus convicciones o como venganza ante lo que le hicieron a otra víctima. Muchas veces es preludio a la muerte, a la ejecución misma. Bueno, también hemos visto la tortura simplemente como entretenimiento de un torturador cuya alma está verdaderamente podrida. En el caso de Jesús de Nazaret, yo diría que casi todas esas condiciones estuvieron presentes en la forma como fue torturado. La tortura como concepto no está encaminado a eliminar físicamente al adversario solamente, sino también a destruir su moralidad. El torturador es sujeto de degradación, se explota el dolor, es la principal forma de expresar la crueldad del hombre para con sus semejantes, incluso para con los animales. El dolor y el sufrimiento humano no solo se almacenan profundamente en la memoria individual, sino que su imagen queda grabada en la humanidad, en el colectivo. Explica que la tortura o el miedo a recibirla condujeran a hombres civilizados a realizar pactos entre sí para abolirla. Y hay convenciones modernas al respecto. Sin embargo, antiguamente, en la época de Jesús, la tortura era aceptada y practicada públicamente luego de un proceso legal que ya vimos que fue muy, pero muy poco justo. Hoy en día, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU establece pues, que nadie debe ser sometido a tortura y que no debe estar sometido a procedimientos crueles, ni inhumanos, ni degradantes. Y eso se desprende de esa asamblea. Sin embargo, sucede y cuando sucede el periodismo se exalta. La humanidad ha cambiado, ha evolucionado, ya no es tan primitiva para seguir usando ese elemento. El poeta Facundo Cabral dijo: no estás deprimido, estás distraído, por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo en tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada. Lo increíble de Jesús de Nazaret en su Vía Crucis fue que justamente eso, no se creyó dueño de nada, de su vida. Aceptó su tortura, aceptó y entregó su dolor a la humanidad y fue realmente una increíble lucha para conservar su dignidad en el proceso. ¿Cómo mantenerse estable emocionalmente bajo esa tortura? ¿Cómo evitar esa despersonalización? ¿Cómo se mantuvo cuerdo durante todo el trayecto? Bueno, y la Magdalena estuvo allí para ver lo que iba pasando, ¿no? ¿Cómo venció esa sensación de esto, por qué me lo están haciendo a mí, de injusticia? ¿Cómo hizo Jesús para vencer la apatía de los demás que veían cómo él sufría en el camino? Bueno, la preparación de Getsemaní fue vital. Le dio la fuerza para poder superar esas dificultades. Y bueno, al final estaba listo para pronunciar esas maravillosas palabras de amor, esas últimas 7 palabras en la cruz que veremos más adelante en futuras visitas. Por eso entonces Jesús soportó todo tipo de torturas físicas, mentales, emocionales, siempre mirando hacia el futuro, hacia su resurrección. En el camino probablemente sentía palpitar el corazón con la expectativa de lo que iba a decir allí en la cruz, en el Gólgota, en su momento de gloria para poder decir su mensaje final. Bueno,
esta segunda visita con la tortura pues es increíble y nos enseña que la percepción sobre el camino, bueno, si tú estás viendo es el futuro y no el pasado, pues se maneja mucho mejor. No, ¿por qué seguir dándole vueltas a lo que ya pasó? Qué bueno aprender de él, pero la visión al futuro es la que nos permite superar las dificultades del presente, la esperanza. Un buen liderazgo responsable entonces se preocupa por mantener a los seguidores conectados e impactados, y si ven que alguno cae o se desmotiva o se desconecta, buscan la manera de buscarlo, de conectarlo, presentándole de nuevo una visión del futuro y logrando que el presente sea manejable, porque al final todo este esfuerzo, toda esta inversión de actividades pues va a rendir sus frutos. Esa es la esperanza de los que están liderando cosas importantes para el largo plazo de las organizaciones. Bueno, con esto culminamos esta segunda parada viendo el concepto de la tortura, y vamos a ver entonces cómo la tortura genera dolor. Vamos a meternos en la próxima parada a entender el dolor un poco desde el punto de vista más médico y cómo funciona el dolor y cómo se supera para poder avanzar con un liderazgo que, a pesar del dolor, vaya hacia adelante. Nos vemos.